Muy buenos días. Damos la bienvenida a este conversatorio organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales, el Grupo de Investigación Hugo Grocio y el Proyecto de Investigación Identificación, Reconocimiento y Prevención de Violencias en Mujeres de la ciudad de Tunja, enmarcado en el ciclo de conferencias de la Semana de la Facultad denominado Hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Tendencias Políticas y Jurídicas. El día de hoy se desarrolla el conversatorio El cuerpo de la mujer como territorio de control, conversatorio a la luz de los ODS número 5, Igualdad de Género, el cual obedece a la necesidad de generar un espacio de discusión en torno a analizar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, Igualdad de Género, a la luz del tema a debatir del cuerpo de la mujer como territorio de control. A continuación, daremos la bienvenida y la palabra a la doctora Daisy Johanna Rodríguez Galán, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales, quien nos brindará unas palabritas de bienvenida y apertura del evento. Bienvenida, doctora Daisy. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo por parte de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales, y sean bienvenidos a la semana de conferencias titulada Hacia los ODS, Tendencias Políticas y Jurídicas, que se llevará a cabo del 19 al 23 de octubre del 2020. 11 eventos que analizarán los objetivos de desarrollo sostenible a partir de disciplinas como las ciencias políticas, las relaciones internacionales y el derecho. Presento un saludo especial a los presentes y un agradecimiento a los ponentes. A Diana Elizabeth Vargas Fernández, máster en gestión cultural en la especialidad de Industrias y Turismo de la Universidad Politécnica de Valencia, España. A la doctora Omaira Castellanos Cortés, magíster en Cooperación y Desarrollo, Universidad del País Vasco, docente de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. A la doctora Aida Figueroa Blanco, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, docente de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. También un saludo muy especial a Valentina Salomé Navarro Triana, a Eslendi Puerto Preciado, a Paola Carvajal Pedraza, a Paula Ovalle Pérez, María Fernanda Gil Pérez y también a nuestra moderadora Carolina Torres Tobar, profesional Oficina de Proyección Social, Dirección General de Extensión, JDC. Asimismo, un agradecimiento muy especial a las organizadoras, a la doctora Omaira Castellano Cortés y a la doctora Aida Figueroa Blanco, por el liderazgo en la realización de este evento denominado El cuerpo de la mujer como territorio de control, a la luz del quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible, Igualdad de Género. Este es un importante tema para ser trabajado y que no debemos dejar de lado en esta crisis. Es un espacio de reflexión y de interdisciplinariedad. Tradicionalmente, el cuerpo de las mujeres ha sido objeto de regulación desde diferentes ámbitos: la religión, la moral, la costumbre, la educación, la familia, la medicina, el arte, la música, la literatura, el cine, la televisión, la estética o el derecho. Así, los cuerpos de las mujeres se han ido convirtiendo en cuerpos reglados y disciplinados con el objeto de encajar en un estatuto determinado, el de mujer en singular. Una mujer sujeta a un cuerpo gracias a todo un elenco de normas, escritas o no, que lo hacen posible. Para ser aceptada socialmente bajo este cuerpo de mujer es necesario ajustarse a una serie de mandatos culturales. Unos son estéticos, como la talla, el peso, la juventud, la moda. Otros se refieren a pautas de comportamiento, tanto en el espacio público como en el privado. En la actualidad, esta normativización de nuestros cuerpos continúa estando presente en sus múltiples facetas. Estos espacios académicos que fomentan el diálogo académico permiten estimular el intercambio abierto de ideas y ofrecer un espacio a todos nosotros para compartir la gran diversidad de perspectivas y enfoques que coexisten bajo dichos fenómenos. Nuevamente, en nombre de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, agradezco su asistencia y los invito a disfrutar de estas importantes conferencias, de este importante conversatorio, deseándoles muchos éxitos y una jornada muy provechosa durante esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Daisy. Agradecemos de igual manera la participación e interés de quienes nos acompañan el día de hoy, agradeciéndoles que silenciemos nuestros micrófonos, apaguemos nuestras cámaras de video para evitar interferencias y carga en la plataforma. Asimismo, les recordamos que en el panel del chat podrán escribir sus inquietudes, preguntas, opiniones o comentarios, los cuales serán recopilados para el espacio final de intervención de nuestras invitadas. La metodología para el desarrollo del presente conversatorio consistirá en la realización de 4 rondas de preguntas, a partir de las cuales se brindará un espacio de 2 minutos de intervención a cada una de nuestras invitadas, para un total de 15 minutos de abordaje de cada pregunta, previamente seleccionada y preparada por las organizadoras del evento.
Posteriormente se abrirá un espacio de participación y diálogo con el público en donde se transmitirán las preguntas, opiniones o comentarios realizadas en el transcurso del evento o se dará la palabra a quien desee participar directamente. A continuación me permitiré presentar a cada una de nuestras invitadas especiales del día de hoy que nos dialogarán sobre la temática en común desde distintas perspectivas, conocimientos, disciplinas y experiencias, dándoles una cordial bienvenida y agradeciendo su participación en este encuentro. Así como lo mencionó anteriormente la doctora Daisy, damos la bienvenida a la docente Diana Vargas Hernández. Ella es doctoranda en Ciencias de la Educación, magíster en Gestión Cultural, comunicadora social organizacional. Su línea de investigación está inscrita en Mujer y Educación, es profesional de investigación formativa de la Dirección General de Investigaciones de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y también es investigadora del proyecto Identificación, Reconocimiento y Prevención de Violencias basadas en género en mujeres habitantes de la ciudad de Tunja. También es cofundadora del taller de EVA. Bienvenida, Diana. Si quieres dar un saludito pequeñito de bienvenida. Pues muy buenos días para todas las personas que nos acompañan y bueno, esperamos que este sea un espacio sobre todo para dialogar en torno a este objetivo número 5 de los ODS. Muchas gracias, Diana. Contamos también con la docente Omaira Castellanos Cortés. Ella es abogada de la Universidad de Caldas, magíster en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco, UPB, y magíster en Globalización y de Desarrollo de la misma universidad. Actualmente es docente de Derecho, coinvestigadora del proyecto de Identificación, Reconocimiento y Prevención de Violencias basadas en género en mujeres habitantes de la ciudad de Tunja y también cofundadora del taller de EVA. Bienvenida, profe Omaira. Te damos la palabra para un breve saludo. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas quienes nos acompañan y participan el día de hoy. Esperemos que este sea un diálogo muy constructivo para todos y para todas. Muchas gracias, profe Mayra. También nos acompaña la docente Aida Figueroa Blanco. Ella es abogada, especialista en derechos de la niñez, magíster en derechos humanos. Su línea de investigación está inscrita en Mujer y Derechos Humanos. Actualmente, docente de Derecho, investigadora principal del proyecto Identificación, Reconocimiento y Prevención de Violencias basadas en género en mujeres habitantes de la ciudad de Tunja, creadora del taller de EVA. Bienvenida, profe Aida. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas asistentes al evento, al conversatorio. Esperamos, como siempre lo reitero en los talleres, contar con sus valiosos aportes a partir de saberes y experiencias, porque pues la idea de estos espacios es que haya una construcción colectiva de conocimiento y sobre todo de tejido social. Entonces, ante todo, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Mil gracias, profe Aida. Asimismo, contamos con algunas estudiantes y profesionales en formación de los programas académicos de Derecho y Trabajo Social, quienes han participado activamente en los talleres de EVA. Entre ellas se encuentra Valentina Salomé Navarro Triana, asistente y participante del taller de EVA. Ella es estudiante de segundo semestre de Derecho. Bienvenida, Valentina. Buenos días, muchas gracias a todos los presentes. Y pues espero que sea un momento pues provechoso para todos en este tema de interés para todos. Por otra parte, nos acompaña también Slendy Puerto Preciado. Ella es asistente también y participante del taller de EVA y creadora del taller sobre acoso callejero realizado en abril del 2019. Es estudiante de noveno semestre de Trabajo Social de la Juan de Castellanos. Bienvenida, Slendy. Gracias y buenos días a todos. Espero pues que el conversatorio se torne, por así decirlo, bonito, porque pues este tema es como muy importante de trabajar y de tratar. Perfecto, Slendy, muchas gracias. También contamos y damos la bienvenida a Paola Carvajal Pedraza. También ha sido asistente y participante del taller de EVA y al igual que Slendy ha sido creadora del taller sobre acoso callejero realizado en abril del 2019. También es estudiante de noveno semestre del mismo programa de trabajo social en la Juan de Castellanos. Bienvenida, Paola. Hola, muy buenos días. Pues espero también que, como han dicho anteriormente, el taller sea provechoso. También podamos hablar sobre
el objetivo de desarrollo número 5 y pues espero que sea muy provechoso para todas y todos. Bienvenida, muchas gracias. Por otra parte, también contamos con la asistencia y la participación de Paula Ovalle Pérez. También ha sido asistente y participante activa del taller de Eva, ha sido también creadora del taller sobre acoso callejero y estudiante también de 9º semestre de Trabajo Social de la Juan de Castellanos. Paula, bienvenida. Buenos días, gracias. Y sí, pues comparto la idea de mis compañeras de que sea un espacio bien interesante y pues que sea un espacio también para el diálogo y compartir saberes entre todos y todas. Gracias. Gracias, Paula. Finalmente, contamos con la participación de María Fernanda Gil Pérez, también asistente activa y participante del taller de Eva. Te damos la bienvenida, María Fernanda. Hola a todos, buenos días a cada uno de los participantes. Bueno, en este conversatorio espero que sea de gran productividad para cada uno de nosotros y nos permita intercambiar ideas y conocimientos. Perfecto. Bueno, para dar inicio a nuestras rondas de preguntas me permitiré realizar una pequeña introducción, aprovechando también lo que nuestra decana nos ha planteado el día de hoy y que pues ha sido muy pertinente frente al ejercicio y la intencionalidad de este conversatorio, y es precisamente identificar que desde los enfoques materialistas, por decirlo así, podríamos pensar que en efecto la materia como aquello que ocupa un lugar y un espacio en sí, es en sí mismo un objeto. Pareciera que dicha percepción que se ha aplicado histórica, cultural, social y políticamente se ha aplicado también al cuerpo de la mujer, construyéndolo como un objeto de deseo, un objeto instrumento de vida, un objeto de conquista, un objeto de posesión, un objeto de dominio, un objeto de control, una concepción del cuerpo como objeto material más que de materialidad, queriendo con ello desposeer a la mujer de la posibilidad de decisión que podría tener sobre su propio cuerpo. Es tal vez por esto que muchas sentimos que nuestro cuerpo no nos pertenece, que es un objeto, un instrumento, una herramienta y no una manifestación de nuestras propias subjetividades y construcciones personales. Ahora el cuerpo como territorio nos hace pensar en posturas binarias. Por un lado, la concepción del cuerpo como territorio desde una perspectiva de conquista y control patriarcal, un cuerpo que debe ser domesticado, domado, adiestrado para ser controlado. Pero por otra parte, la posibilidad descolonizadora de asemejar este cuerpo con la construcción subjetiva de territorio y territorialidad al estilo de la madre tierra. Un poco unas posturas desde el buen vivir y desde otras perspectivas de concepción de la vida, una perspectiva mucho más esperanzadora, resistente y divergente. En este sentido, nuestra primera pregunta, y pues para nuestras queridas invitadas, pues está enfocada precisamente a hablar sobre la importancia de este tema. ¿Por qué ustedes consideran entonces importante hablar del cuerpo de las mujeres como un territorio de control? Damos el paso a Diana Vargas para que pues comencemos con respuestas de esta primera pregunta. Recordemos que tenemos 2 minuticos y pues les estaré indicando cuando nos esté faltando 30 segunditos para terminar nuestra intervención. Bienvenida, Diana. Mil gracias. Cuando nosotros hablamos del cuerpo de la mujer como territorio de control, nos involucra en muchos aspectos sobre los cuales debemos tratar. Inicialmente yo quiero hablar sobre lo que Marcela Lagarde nos plantea, como que las mujeres somos criadas desde que somos niñas para ser seres de otros o para otros. Y cuando somos seres de otros y para otros, también perdemos el control sobre nuestro cuerpo. Y en nuestra sociedad esto es un problema fundamental desde que somos niñas, porque desde niñas, por ejemplo, no nos permiten tener conciencia del cuerpo que habitamos, sino que siempre nos están proyectando al cuerpo que vamos a ser. Y ese es el cuerpo de la mujer, ¿no? Ya cuando somos mujeres. Y lamentablemente sobre ese cuerpo que somos mujeres tampoco tenemos dominio. Y no tenemos dominio porque la sociedad patriarcal continuamente nos está dictando las normas de cómo asumir nuestra corporalidad. Eso va desde cómo nos comportamos, cómo podemos movernos,
cómo podemos sentir frente a nuestro cuerpo, y estas son las reglas estéticas que están todo el tiempo dominándolo, pero adicional a eso, cómo podemos disfrutar de la libertad que podemos asumir a partir de nuestros propios cuerpos. Y esa libertad está limitada a partir de todas las fuerzas que ejercen violencia sobre las mujeres. Entonces, cuando nosotros hablamos hablar del cuerpo de la mujer como territorio de control, hablamos particularmente de todas las fuerzas que hoy ejercen violencia sobre las mujeres y que no le permiten algo fundamental, y es el ejercicio de su libertad. Perfecto, muchas gracias, profe Diana. Bueno, a continuación entonces damos la palabra a la profe Omaira. Bienvenida, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, yo quiero y considero, respondiendo a esta pregunta, que es importante discutir el cuerpo de la mujer como territorio de control desde una perspectiva también histórica, ¿no? Entonces, creo que es importante y relevante señalar cómo el derecho es como una herramienta y como un instrumento que pues, ha estado presente en la regulación de la sociedad. Nos ha construido históricamente una mujer que no cumple con todos los parámetros para ser sujeto de derechos. Entonces recordemos, por ejemplo, que las mujeres durante mucho tiempo no tuvimos derecho al voto, no tuvimos derecho a la propiedad, no tuvimos derecho a una serie pues, de elementos que eran connaturales a la existencia humana, pero que a la mujer se le inferiorizó, se le infantilizó y que por tanto no podía entonces acceder a todos esos derechos. Por no ir muy lejos, los manuales de derecho penal hasta hace muy poco consagraban ciertos límites y ciertos parámetros para establecer cuándo estábamos entonces ante una violación. Y a día de hoy, por ejemplo, todavía pues el derecho penal discute todos estos, digamos, elementos que configurarían el delito, y dentro de ellos, pues hay un elemento que nunca se ha tenido en cuenta, y es precisamente esa subjetividad, esa interpretación que nosotros damos como mujeres, como desde la realidad que nosotras mismas vivimos, y entonces eso ha hecho que la violencia sexual evidentemente pues se haya convertido en un problema endémico. Hoy veíamos el tema de la niña en Vera, ¿no? Y todavía se discute si ella otorgó o no otorgó su consentimiento, porque hizo fuerza o no hizo fuerza, ¿no? Entonces, esa discusión en torno a cómo son los otros los que definen qué podemos y cuáles son los límites sobre nuestro cuerpo siguen estando presentes en la actualidad. Gracias, profe Omaira. A continuación, Perdón, se me descontroló. Discúlpenme. Vamos a darle entonces la palabra a la profe Aida. Bienvenida, mi profe. Muchas gracias, profe Caro. No te preocupes, que a mí también me pasa lo mismo a veces en clase. Bueno. Cuando pensé en esta pregunta, fue inevitable de pronto remontarme un poco a 4 años atrás, cuando se estaban discutiendo los acuerdos de paz con las FARC. Y cuando se hizo un poco público todo este proceso, pues estuvo muy en auge el tema de los derechos humanos, la discusión sobre el conflicto armado. Y como consecuencia de tantas décadas que había Colombia vivido en guerra, se investigó muchísimo respecto del conflicto armado interno en Colombia. Adicionalmente, pues que es una dinámica muy común en Latinoamérica y en otros países, en Asia y en África. Uno de los temas sobre los cuales se empezó a construir conocimiento fue el del cuerpo de la mujer como territorio, como botín de guerra, y como botín de guerra como una expresión de territorio de control. Autores como Rodrigo Primi, Guzmán y Mantilla en el 2008, Fernández en el 2009, Muñoz y por supuesto Rita Segato en el 2014, entre otros, indicaban que al interior de las guerras siempre se ha utilizado el cuerpo de las mujeres para demostrar principalmente 2 cosas. El poder de los vencedores, pensados como machos, como masculinos, que se apropian de la mujer como botín de guerra para demostrar superioridad.
y la estrategia de miedo y control generado por las violaciones selectivas a mujeres, niñas y adolescentes. Del mismo modo, el control de la sexualidad y de la natalidad y el negocio de intercambio en torno a la virginidad de las mujeres. Cuando leí sobre todos estos temas en la maestría, pues realmente la realidad fue muy escalofriante. No obstante, hoy, 4 años después, con el proceso del taller de Eva, que también ha significado en mi vida, observo que el control sobre el cuerpo de las mujeres, sean niñas, adolescentes, adultas, mujeres, no se limita exclusivamente a un contexto de guerra, sino que, o un contexto de conflicto armado, sino que está ligado al androcentrismo. Gracias. Gracias. Gracias, mi profe. Bien, a continuación entonces damos la palabra a Valentina. Bueno, nuevamente buenos días, y pues este es un tema que es un poco delicado y es un poco tonto, por decirlo así, tener que nuevamente pensar que nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, cuando debería ser algo lógico y que todos deberíamos tener en cuenta siempre. Sabemos que, como lo mencionaba la profe Omaira, desde el pasado las mujeres no hemos tenido ni siquiera control sobre nuestro estado civil, y es simplemente el hecho de que cuando una mujer era soltera y se casaba, su nombre ya pasaba a ser de y el apellido de su esposo. Entonces simplemente en el hecho de su nombre no tenía derecho, no tenía control, que es algo que por naturaleza debería pertenecernos. De igual manera, desde pequeñas hemos sido criadas de una perspectiva donde nosotras debemos pertenecer a otra persona y debemos prepararnos de manera física para esa otra persona. ¿Quién te va a querer gorda? ¿Quién te va a querer flaca? ¿Quién te va a querer con el cabello corto, con el cabello largo, con la cara brotada, con los ojos pequeños, si no te maquillas, si no te pones tacones, si no te pones vestido? Y no deberíamos pensar en eso, deberíamos dedicar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros primos, sobrinos y demás en un contexto en el que tú tienes el derecho de ver cómo luces, y es tu cuerpo y eres tú quien decide cómo vas a verte, cómo vas a actuar ante la sociedad y cómo quieres que los demás te perciban, no por un estereotipo que ya se tiene, sino por una conciencia social que deberíamos todos tener, donde somos nosotros dueños y dominamos lo que debería ser de nosotros, como nuestro territorio de control. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Damos la palabra a Slendy. Bienvenida, Slendy. Nuevamente buenos días, y pues yo lo enfoqué más desde recordar el contexto histórico, de recordar que gracias a varios movimientos feministas que lucharon para que las mujeres tuviésemos derecho a tener control sobre nuestro cuerpo, tenemos este derecho. Quiero recordar que en la antigüedad, y aún pasa, varios esposos, varias parejas obligan a las mujeres a tener relaciones sexuales cuando ellas no quieren. Entonces es como también recordar que ellos, por así decirlo, como varias compañeras han dicho, creían que tenían control sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida, porque ellos nos decían qué podíamos hacer y qué no debíamos hacer. Aparte de esto, también es como darle las gracias a lo que dije, a los movimientos feministas, y sobre todo a uno que se llamaba Amor Libre, el cual hizo una crítica a la violencia marital. Uno, pues con el fin de que dejara de normalizarse en ese tiempo, y dos, pues que se castigara, y también como para defender la autonomía y sexualidad de la mujer. Ya puntualmente quiero como hacer la reflexión que estamos en pleno siglo XXI y todavía se nos está vulnerando el derecho a decidir cómo, cuándo y con quién ejercer nuestra sexualidad. Y pues lo que la profesora Aida también decía, como de se sabe que en Colombia existe conflicto armado, y el cuerpo de la mujer siempre lo han cogido como motín de guerra. O sea, no solamente ella está para combatir, sino... ¿Ya, profe? No, sí, que te quedan. No solo está como para combatir, sino que también lo cogen, por ejemplo, por así decirlo, de trueque o para violar. Entonces se ve que nos hace falta muchísimo en este campo, porque pues nos está respetando. Gracias, Slendy. Bien, vamos a darle la palabra a Paola.
Bueno, entonces, desde mi punto de vista es importante hablar sobre el cuerpo de las mujeres como territorio de control, teniendo en cuenta que estos límites que se han impuesto, digamos, como territoriales, se enfocan como en la invasión del cuerpo de las mujeres. Entonces, de alguna manera, esta invasión al cuerpo de las mujeres crea en nosotras como una incertidumbre sobre qué tipo de control podemos tener sobre nuestro propio cuerpo, que no podemos de alguna manera, no tenemos el poder para impedir este tipo de invasión sobre nuestros cuerpos, y de alguna manera esto crea en las mujeres o genera daños emocionales, morales y físicos. Históricamente todas hemos hablado sobre la historia, pero es importante tener en cuenta que los espacios públicos históricamente fueron masculinos. Los hombres fueron los que crearon las calles para que ellos transitaran, puesto que digamos, los espacios de las mujeres eran más privados. Las mujeres estábamos en la casa cocinando, entonces digamos que las aceras, las calles, los carros, todo esto fue hecho para que los hombres estuvieran transitando en lo público. De alguna manera, cuando definimos qué es un espacio público, decimos que es un espacio en donde todo es de todos, todos tenemos derecho a tocarlo, a transitarlo, a utilizarlo. Entonces, de alguna manera, que una mujer esté inmersa en un espacio público ha hecho que los hombres crean que también somos un objeto público del cual ellos pueden hacer uso, del cual ellos pueden opinar, del cual ellos pueden tocar. Entonces, digamos que el tema del acoso callejero ha hecho que culturalmente las mujeres hagamos parte de esa cosa pública. Y pues a lo que iba es que pues de alguna manera nosotras las mujeres debemos comprender y luchar por ese poder para poder controlar nuestro cuerpo y hacer entender que nosotras no somos parte de esa cosa pública. Gracias, Paola. Bueno, damos la palabra a Paula. Bueno, digamos que entonces referente al cuerpo de la mujer como un territorio de control, digamos que esto ha venido cuestionando y ha sido un tema de debate como el tema de, digamos, la autonomía y la libertad que poseemos las mujeres y que en tiempos atrás, digamos que como que no tuvo, digamos, un símbolo o un valor. Si nos vamos a elementos históricos, y creo que las profes lo han tocado un tema, y es, digamos que años anteriores el cuerpo de la mujer visto como una máquina básicamente, o como un elemento reproductor, y destinado al tema del cuidado netamente, donde la mujer pues pierde plenamente como la facultad de decidir sobre su cuerpo y elementos que también pues ya ha tocado mi compañera Slendy sobre una vida sexual y reproductiva. Puntualmente, pienso que algo que nos ha permitido también como que hacerle pie a esta lucha ha sido los derechos, digamos que los derechos vistos de poder tomar decisiones desde nuestra salud, de los derechos sexuales y reproductivos, como que nos han dado esa facultad y como un respaldo en estos espacios. Y otro tema que yo pienso es como no quedarnos con esto solo para nosotras, sino que sea un tema que también lo podamos compartir, lo podamos dialogar con otras y también pues con otros. Gracias, Paula. Bueno, para finalizar esta ronda de preguntas, entonces damos el paso a María Fernanda. Bueno, buenos días para todos y bueno, dando respuesta a esta pregunta, es importante analizar cómo nuestro cuerpo de la mujer ha sido históricamente una construcción social. Quiere decir que se nos ha impuesto características, formas, conductas en las cuales debemos regirnos ante una sociedad, asimismo pensar en el modo pues de nuestro actuar, ¿sí? No hemos sido sujetos libres en el cual podamos tomar decisiones y tampoco disfrutar a plenitud nuestra sexualidad. Nuestro cuerpo ha sido objeto en el cual, como ya lo han dicho anteriormente pues mis compañeras, ha estado expuesto a servir a los demás, ha estado expuesto a determinadas conductas y características en las cuales no nos ha permitido pues un pleno desarrollo de nuestra libertad. Bueno, también pienso que nosotras como mujeres y nuestro cuerpo como territorio de control actualmente ha sido expuesto a violencia, violaciones, acoso callejero, secuestro y pues
demás conductas que ponen en riesgo nuestra integridad y nuestro libre desarrollo. Gracias. Bien, perfecto. Muchas gracias, María Fernanda. Bien. Encontramos entonces precisamente dentro de lo que nos acaban de exponer nuestras invitadas, como el cuerpo en términos históricos, desde perspectivas de derecho, desde perspectivas también de crianza, desde perspectivas de esa pedagogización de la mujer, del deber ser de la mujer en una sociedad patriarcal, que pues muchas de ustedes lo han tocado, y cómo ese ejercicio también traspola a el concebir el cuerpo precisamente, o concebir nuestro cuerpo como propiedad ajena, propiedad de otros. El hecho mismo de que estos cuerpos, nuestros cuerpos, no tengan o no tengamos nosotras la posibilidad de decidir sobre ellos, y que sean objeto también incluso no solo de el uso y abuso del otro sobre nuestro cuerpo, sino también de la falta de reconocimiento de derechos. Pero por otro lado, el ejercicio mismo de reconocer que hay unas luchas, hay unas conquistas ganadas frente a diversos movimientos, diversas luchas que han venido desarrollando el género femenino, pero también acompañada de muchos hombres y de muchas apuestas. Entonces venimos entonces hablando precisamente la sensación de un sujeto u otro que ejerce control sobre o hacia nosotras, hacia la mujer. Se ha hablado entonces de esa posibilidad de adquirir el control sobre nuestro cuerpo, sobre las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo, y me permito recordar en estos momentos un artículo que salió en una página digital de Religión Digital, Teresa Forcades, que es una doctora, es hermana religiosa, pero tiene una perspectiva muy desde la teología de la liberación, y ella menciona en este artículo un poco como su postura frente al hecho de que todas las mujeres deberían guardar una píldora al día después de su bolso. Ese es el titulado del artículo de esta página que les comento, y ella menciona un poco como el ejercicio de reivindicar el derecho de la mujer a recuperar el control sobre su cuerpo, y pensar su cuerpo no como un objeto de reproducción, sino como un objeto también de satisfacción propia y de deseo propio, y de precisamente decidir sobre lo que quiere o no con su cuerpo. Entonces, una de las cosas que nos aboca estas reflexiones que ustedes nos traen, y que nos parece imprescindible dialogar y colocar en la mesa, es precisamente hablar de la importancia sobre el consentimiento. ¿Por qué consideran ustedes, nuestras invitadas, que es tan importante dialogar sobre el consentimiento, y cuáles son las violencias identificadas respecto a las mujeres? En este caso hablamos del acoso callejero, de la apropiación del espacio público, pero también el tipo de violencias que se ejercen al interior de los espacios domésticos, y de las relaciones cotidianas en las que nos encontramos inmersas. Demos entonces ahora un poco el vuelco de las intervenciones, y démosle la palabra entonces a Slendy para que nos inicie nuestra ronda de respuestas. Bueno, referente al consentimiento, es importante porque nos permite decidir qué queremos y qué no queremos hacer las mujeres y también los hombres. También como a respetar ese derecho fundamental de la dignidad humana. Y pues yo también lo enfoqué, y a lo largo del conversatorio como que voy a repetir mucho esto, pero es importante empezar a trabajar desde la niñez este consentimiento, de que los niños sepan que está bien y que está mal, que deben permitir y que no deben permitir. Yo digo que probablemente si se iniciara a trabajar, como anteriormente lo dije, con los niños, se pueden llegar a prevenir como
muchos tipos de violencia, ya sea violencia sexual, violencia física y violencia psicológica. Perfecto, Slendy, muchas gracias. Para Mayra. Bueno, pues básicamente cuando hablamos pues también de estos escenarios del control y también del cuerpo, del mismo consentimiento, ¿no? De cómo vamos construyendo pues esas subjetividades sobre las mujeres, pues básicamente pues también debemos un poco siguiendo el hilo de mi anterior intervención. Creo que fundamentalmente cuando históricamente un grupo de personas, como es el caso de las mujeres, hemos pues sido de alguna manera segregadas, hemos sido de alguna manera pues víctimas de una discriminación, no se puede, digamos, como afirmar que esos cambios se van a producir en un tiempo reciente, que van a cambiar en un tiempo reciente, y precisamente en ese marco yo creo que la construcción precisamente de estos espacios de discusión nos debe llevar así efectivamente las mujeres pues ya hemos como completado precisamente todos estos logros que en términos de los derechos humanos, en términos de los derechos pues de toda la comunidad, si ya lo hemos logrado, y si no es así, pues precisamente estamos en estos escenarios generando toda una dinámica, generando toda una discusión en torno a diferentes disciplinas, como bien lo sabemos desde los ODS, pues lo planteamos no solamente desde el objetivo número 5, sino desde otros objetivos que también atraviesan ese logro que como humanidad y que como sociedad pues pretendemos lograr sobre, pues, sobre digamos, sobre estos aspectos que aún continúan vulnerando los derechos de las mujeres pues en general. Entonces yo creo que básicamente nos debemos focalizar mucho precisamente en espacios de discusión, en espacios en los que reconozcamos esas particularidades y generar procesos transformativos que construyan también ese sujeto completo, ¿no? El tiempo, mi profe. Bien, a continuación entonces damos la palabra a María Fernanda. Bueno, pues frente a este consentimiento, yo pienso que como mujeres somos nosotros quien tenemos la decisión, quien tenemos la última palabra, si queremos o no queremos estar con alguien. También pienso que un aspecto que es de vital importancia es que el silencio no es una forma de decir sí, ni tampoco es para que, digamos, se piense que porque estoy callada o porque no tengo una respuesta frente a lo que me proponen, quiere decir que pues esa persona ya tenga ese dominio o autoridad sobre mí. También pienso que un aspecto de vital importancia es como en los jóvenes, en los adolescentes, en las primeras etapas de noviazgo y enamoramiento, este consentimiento se ve vulnerado, ¿sí? Porque, digamos, en muchas de las ocasiones se ejerce una manipulación, se ejerce, digamos, un control frente, pues, digamos, a ese noviazgo, frente, pues, digamos, a la toma de decisiones. Entonces, también desde ahí radica que se trabaje fuertemente con los jóvenes, con los chicos y las chicas, frente al consentimiento. Gracias, María Fernanda. Bien, démosle la palabra a Diana. Gracias. Es importante hablar de consentimiento porque alrededor del consentimiento circulan un punto fundamental para disminuir las violencias contra la mujer. ¿Por qué motivo? Porque el consentimiento es el reconocimiento que hace el otro o la otra de que una mujer es libre y autónoma sobre su cuerpo, sobre sus decisiones y básicamente que ella tiene el dominio sobre el territorio de sí misma. ¿A dónde voy? Cuando yo le digo a la otra persona o estoy consciente de que tengo que pedir su consentimiento, estoy reconociendo su derecho, sea hombre o sea mujer. Entonces, cuando
se establece esta circunstancia, ya sea en una relación familiar o en una relación sentimental, se está reconociendo la valía, la individualidad y la autonomía de ese otro o de esa otra. Entonces, si estamos en el plano, por ejemplo, de las relaciones de pareja, el solo hecho de que la pareja siempre pida el consentimiento del otro para tocarle es fundamental, porque le está reconociendo como individuo, y no dar por hecho que porque se está en una relación de confianza se puede abusar. Y eso se extrapola a cualquier relación que establezcamos, de amistad, relaciones entre hermanos y hermanas, porque el abuso también físico muchas veces se da entre los hermanos hacia las mujeres hermanas, porque no se respeta que esa persona es autónoma en su cuerpo y que deben consentirle y que debe consentir cualquier ejercicio de su voluntad. Y aquí no hablamos solamente de lo sexual, sino también de sus capacidades, sus decisiones. Ejemplo sencillo, que no me da el cuerpo, pero cuando la mamá le dice a la niña, mijita, vaya y caliente la comida para su hermano que llegó con hambre, ella no puede consentir ni decir, no se me da la gana porque estoy cansada. Se agotó el tiempo, mi profe, muchas gracias. Bueno, démosle el paso entonces a Paula. Qué pena, profe, ¿Paula o Paola? Paula. Pensé que había sido Paola, perdón. Bueno, pues digamos que la palabra consentimiento es que abarca, digamos, que muchos elementos, y yo lo tomo, digamos, desde las relaciones y demás, como que, lo que marca la diferencia entre que algo sea sí consensuado por dos partes o que algo sea considerado como un abuso. Y me encanta lo que decía la profe Diana, y que no solo va desde las relaciones sentimentales, sino también familiares, y no en un tema sexual, sino también de nuestras capacidades. Bueno, específicamente pensaría que en cuanto a las violencias identificadas, digamos que algo que siempre me ha llamado la atención es como la manera de actuar de la violencia psicológica. Pienso que es una de las violencias que son es muy común, se presenta mucho, y tal vez en algunas situaciones o momentos de nuestra vida no nos damos cuenta de que esto está pasando en nosotras. Entonces pensaría que es una de las violencias que más se presenta, pero menos las podemos identificar. Muchas gracias, Paula. Damos la palabra a la profe Aida. Gracias, profe. Precisamente una de las formas de violencia sobre los cuerpos de las mujeres es cuando se invalida su consentimiento. Este consentimiento es la forma que tienen las personas de dar su aceptación, de decir sí quiero que algo me afecte y sí quiero que algo genere consecuencias en mí, en mi cuerpo, en mi salud. Cuando no hay consentimiento, no hay voluntad ni aceptación ni aquiescencia. Lo principal que debemos entender son dos cosas. La primera es que el consentimiento es mi forma de aceptar que algo o alguien ejerza sobre mí alguna consecuencia, alguna acción, y implica también dar mi permiso o autorización. Las acciones, omisiones, actos o personas que se consienten o autorizan no solo van dirigidas a mi cuerpo físico, sino también recaen sobre mi salud física, mental, psíquica o psicológica. En consecuencia, la importancia de hablar sobre consentimiento entonces radica en que al conocer en qué consiste, podemos ser conscientes de las diferentes violencias que se ejercen sobre nosotras, porque al identificarlas es mucho más fácil trabajar sobre ellas, porque cuando no se reconocen, se normalizan y por ende se invisibilizan. Una herramienta práctica que me ha servido mucho en lo personal, sobre todo cuando hay consultas sobre alguna situación, es el uso del violentómetro. A propósito del violentómetro, hay muchas aplicaciones que se pueden descargar en el celular que permiten identificar qué acciones y qué tipo de actitudes se pueden considerar como violencia. Adicionalmente, gracias. Adicionalmente también hay una aplicación que se llama Ellas, que fue creada por la Red Nacional Colombiana de Mujeres y contiene una guía para explicar qué hacer en caso de sufrir violencias, describe los diferentes tipos de violencias y tiene un botón de emergencia o de pánico para pedir ayuda en caso de que exista alguna posibilidad de riesgo. Entonces, también son como herramientas que sirven para hacerle frente
a los diferentes tipos de violencia. Listo, mi profe, tiempo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí damos la bienvenida y el paso a Paola. Vale, profe, pues para empezar a hablar sobre el consentimiento, yo opino que la mayoría de las violencias, por no decir todas, carecen de ese sentido de lo que es el consentimiento. Entonces, en base a nuestro proyecto de investigación, pues yo voy a hablar del acoso callejero. Entonces, digamos que una de las características principales de este acoso callejero es que carecen de un consentimiento, lo que hace que, digamos, a la mujer se le visibilice como una persona o como un ser que no tiene derecho a opinar o a evitar este tipo de comentarios. El acoso sexual se puede presentar, digamos, con un contenido sexual, con miradas lascivas, tocamientos, digamos, como comentarios que de alguna manera las mujeres no estamos requiriendo. Entonces, digamos, ahí yo lo conecto con lo que comentó mi compañera Paula, y es, si yo no te estoy pidiendo un comentario, puede que, digamos, la persona que lo emita no lo haga como con una intención de dañar, pero si yo no estoy requiriendo un comentario, no necesito que tú lo des. Este tipo de falta de consentimiento como que precede o da paso a diferentes tipos de violencia y en donde se puede desencadenar agresión, violencia física, verbal, sexual, tocamientos, comentarios groseros, ataques sexuales. Entonces, digamos, que no haya un consentimiento da paso, o que no se reconozca el consentimiento de las mujeres da paso a que se, digamos, desarrollen múltiples violencias en donde la mayoría de lo que acabé de mencionar se ha tipificado como, o se está estudiando como acoso sexual. Entonces, digamos que sí es importante reconocer que el consentimiento es necesario y que pues las mujeres tenemos derecho a no querer recibir comentarios si no los estamos requiriendo. Perfecto, Paola, muchas gracias. Cerramos entonces con María Fernanda, creo que me falta, o Valentina. Yo. Perdóname, Valentina. Bueno, creo que pues quisiera primero hacer como un recuento quizás histórico con respecto al consentimiento, y es que debemos ser conscientes que quizás nuestras abuelas o bisabuelas no tenían ese consentimiento. Entonces yo me casaba con una persona y ya esa persona tenía total derecho y total decisión sobre mi cuerpo y sobre lo que podía hacer con él. Entonces si de pronto yo no quería estar con él, no quería tener relaciones sexuales, tenía que hacerlo porque era mi deber conyugal, era mi deber como esposa, y al casarme con él yo debía aceptar todo lo que él quisiera hacer conmigo. Entonces esto fue cambiando, y algo que pues me parece muy interesante y siento que no se toman como con el poder que debería tomarse es los métodos anticonceptivos. Es la llegada de los métodos anticonceptivos lo que permite que las mujeres puedan obtener ese consentimiento, que puedan decir: si yo no quiero quedar embarazada, si yo no quiero de pronto tener 7 u 8 hijos y me quiero cuidar, estoy en mi derecho porque es mi cuerpo. Entonces son esos métodos anticonceptivos lo que inician a abrir ese consentimiento y esa manera de ya vernos nosotras con ese derecho. Luego de esto, entonces empezamos a tomar el consentimiento nosotras, tanto mujeres como hombres, en que yo soy quien decido si quiero estar con otra persona o no, y en el momento en que se va a realizar cualquier relación, ya sea sexual o de otro tipo, somos los dos los que debemos decidir si queremos hacerlo o no. Entonces, algo que me llamó la atención, ya finalizo rápido. Algo que me llamó la atención mucho en el taller de Eva, fue precisamente donde me lo enseñaron, fue un video que nos mostraron y es el consentimiento con una taza de té, creo que así se llama el video. Entonces decía: si la persona está dormida o desmayada y no te contesta, no tomes eso como un sí, no quiere té, entonces no se lo des. No se lo des a la fuerza, no se lo des dormido, no se lo des mal porque no quiere, ya. O si te dicen no, tómalo como un no rotundo porque no quiere. Listo, gracias. Gracias, Valentina. Disculpa cortarte de esta manera. Bien, muchas gracias a todas por su intervención en esta segunda pregunta.
para englobar un poco como las respuestas que ustedes nos han dado en la mañana de hoy frente al tema del consentimiento, el reconocimiento del consentimiento como una forma también de derecho, ¿no? De reconocer el derecho de la mujer en consentir alguna de las acciones o intervenciones o actos dirigidos hacia ella misma, pero también como ese consentimiento, que me pareció muy importante, el reconocimiento que ustedes realizan frente a la importancia de este consentimiento, no solo en términos de lo físico, no solo en términos del cuerpo, no solo en términos de la materialidad o la corporalidad de la mujer, sino también frente a ese consentimiento simbólico, psicológico, mental, emocional, que también es una herramienta muy importante precisamente para prevenir y disminuir las violencias, que es un poco lo que ustedes han venido manifestando en este momento. Como también incluso rescato un poco como el ejercicio de las diversas violencias. Hay una en particular que es como la que mayormente normaliza precisamente ese ejercicio de sumisión, que es la violencia emocional y psicológica, en la que no nos damos cuenta que en últimas el no pedir consentimiento o omitir el consentimiento que podemos brindar sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones, es también una forma precisamente de violencia simbólica y de violencia emocional y psicológica. En este sentido, digamos que existen experiencias en las cuales sentimos con mayor o menor medida esa pérdida o incluso recuperación del control sobre nuestros cuerpos, sobre todo en un espacio que histórica y culturalmente, como ustedes lo han venido mencionando, se concibe como ajeno de la mujer, es decir, aquel espacio público, aquel espacio que se le ha dado y se le ha otorgado sobre todo y patriarcalmente al género masculino. En ese caso, entonces, para ustedes, ¿cuáles son esas vivencias que pues ustedes han identificado o han vivenciado como tal de mujeres y hombres en esos espacios públicos, en concreto en la calle? Entonces, demos el paso a... bueno, a Paola, para que entonces hoy inicie en esta tercera pregunta. Paola, inicia por favor con tu respuesta. Bueno, entonces digamos que con la experiencia que hemos tenido con mis compañeras en el tema de los talleres de acoso callejero, digamos que hablando de lo que realmente son las experiencias que exponen las mujeres, es que, digamos, ser víctima de algún tipo de violencia o de alguna inequidad causa en las mujeres un tipo de miedo, ¿sí? Las mujeres no se sienten seguras, las mujeres sienten miedo. De alguna manera, esto repercute de forma importante en la emocionalidad, en la forma de vestir, en los horarios en los que transitan las mujeres, en que, digamos, en algunas ocasiones las mujeres hemos tenido que evitar escenarios, evitar horarios, evitar, digamos, prendas de vestir, porque de alguna manera nos hemos culpabilizado de los episodios de violencia que se presentan en contra de nosotras. Entonces, digamos que una de las cuestiones importantes que podemos resaltar acá es, digamos, como mujeres, tener en cuenta que nosotras nunca vamos a ser las culpables de sufrir algún tipo de episodio de violencia, de acoso, y que, digamos, aunque la mayoría de las violencias que se presentan en espacios públicos o que tienen que ver con consentimiento son invisibilizadas y son normalizadas, de alguna manera tenemos que empezar a participar en espacios de denuncia, de talleres, de sororidad, en donde empecemos a mostrar que si es una violencia, que las mujeres realmente nos hemos visto afectadas por este tipo de situaciones y episodios, y que no solo es en nuestra parte física, sino también en nuestra parte emocional, y que de alguna manera transforma nuestra cotidianidad. Gracias. Vale, perfecto, muchas gracias, Paola. Bueno, demos el paso a la profe Aida. Listo, mi profe, muchas gracias.
Las preguntas están interconectadas y el aspecto en común es el cuerpo y el consentimiento, precisamente. El acoso es una forma de violencia que se usa para demostrar la superioridad que tiene el acosador sobre la persona que es acosada o sobre la víctima, y es una forma muy potente, muy violenta de decir tú y tu cuerpo me pertenecen, y por ende puedo hacerte, decirte, mirarte como me plazca, como yo lo considere correcto para mi agrado, para mi satisfacción personal. Si bien la pregunta se enfoca al acoso callejero, vale la pena también precisar que hay acoso en muchos casos, en muchos aspectos y espacios de la vida cotidiana, y se manifiesta tanto en espacios abiertos, públicos, como la calle, como los parques, como espacios cerrados, es decir, en la esfera de lo privado, las relaciones familiares, personales, hasta en las relaciones de amistad. El acoso puede presentarse no solo entonces en las calles de día o de noche, sino en espacios físicos también, como espacios laborales, educativos, un poco a propósito de lo que planteaba Edinson en el chat. Sin embargo, lo más fuerte y violento que me parece de esta pregunta es que si yo le pregunto ahorita, en este instante, a las 101 personas que estamos conectadas, ¿quiénes han sufrido acoso callejero? Estoy segura que el 100% de las mujeres decimos que sí. En algún momento de nuestra vida hemos sufrido acoso callejero. En algún momento de día, de noche, como vayamos vestida, con sudadera, con pantalón, como sea, hemos sufrido acoso. Te quedan 20 sí. minutos. Situación que es muy distinta a lo que sucede con los hombres. Claro, yo no estoy diciendo, seguramente los hombres habrán sufrido acoso, pero no con la misma regularidad, ni con la misma violencia, ni con la misma constancia. Es decir, si el 100% de las mujeres hemos sufrido acoso, ese porcentaje no llega a 100 en el caso de los hombres. Profe. Vale, muchas gracias. Profe Aida, pasemos entonces con Valentina. Bueno, este tema se ha empezado a hablar mucho y ha sido como un detonante muy importante, más en los últimos años, que ya empezamos como a discernir de pronto, a pensar un poco más en lo importante que es darnos a respetar. Pues como respuesta quisiera comentar una experiencia, quizás es personal. Cuando yo estaba en el colegio yo tenía que tomar transporte público para ir de mi casa a mi colegio. Yo vivía en pueblos diferentes. Me sucedía mucho que cuando me iba a subir, los mismos ayudantes del bus me decían, ay, venga mamita, la ayudo, venga, no sé cuántas, y se les iba la mano y lo tocaban a uno. Y uno les decía como, oye, pero o sea, respétame, yo no estoy haciendo nada, simplemente me estoy subiendo al bus. Y decía, pero ¿quién la manda a estar con esa falda? Y era mi uniforme, o sea, ¿yo cómo hacía para no ponerme mi uniforme? Y eso es un maltrato que sufrían todas las niñas que viajaban, todas las niñas que yo veía, que yo misma sentía, o sea, ira por eso, pero que lastimosamente también sentí impotencia porque no podía hacer nada en ese sentido, en ese momento. Ese maltrato se ve a diario, se ve incluso en pandemia. No podemos salir solas, no podemos salir sin un acompañante porque ya vamos a ser morboseadas, vamos a ser manoseadas en ocasiones. Entonces es muy importante hablar de este tema porque no debería ser así, no deberíamos tomarlo como una normalidad y como algo que no podemos hacer nada al respecto, cuando sí podemos hacer y cuando somos nosotras quienes nos podemos hacer respetar. En este sentido, como lo decía la profe Aida, todo está conectado, es como esa percepción que tenemos nosotras de control y cómo somos nosotras quienes brindamos el consentimiento, pero no nos lo permiten brindarlo, porque nosotras somos objetos y somos algo que pueden tratar cuando quieren. Gracias. Gracias, Valentina. Bueno, demos la palabra a la profe Diana. Gracias. Siguiendo con lo que decía Valentina, es precisamente nosotras, y un poco a la pregunta, una pregunta que hay en el chat sobre la cual quería explorar más adelante, y es el tema de que supuestamente tenemos una serie de leyes que nos protege, y con el tema del consentimiento pasa lo mismo. Una cosa es que exista y otra cosa es que podamos ejercerlo. Entonces, cuando no se nos da la posibilidad de ejercerlo, de tener el poder para ejercer el consentimiento, allí entonces quedan ancladas las violencias. Y ahí quiero centrarme en los hallazgos que tenemos en la investigación, que tienen que ver cómo abunda el chantaje emocional frente a la construcción de nuestras relaciones y a nuestra concepción de
del consentimiento, y es que continuamente el chantaje emocional se utiliza para que nosotras no podamos ejercer ese consentimiento. Entonces, ejemplo, se enojan porque no quiero hacer algo, desde todo plano de cualquier tipo de acción que quieran que yo haga. Entonces, cuando existe ese chantaje o nosotros mismos lo ejercemos, ahí claramente podemos ver que exista en nuestra cultura la palabra consentimiento y la posibilidad de ejercerlo, pero si no se nos otorga, no sirve porque no lo podemos ejercer. Y eso nos ocurre desde que somos niños y somos niñas, porque desde allí se nos enseña a que tenemos muy poco poder de decisión frente a nuestras vidas. Y el problema con las mujeres es que nunca se nos permite culturalmente, nunca se nos otorga la mayoría de edad y continuamos siendo como niñas constantes, las cuales jamás pueden ejercer el poder del consentimiento. Entonces, el consentimiento en sí mismo es poder y desde los hallazgos que hemos tenido, poder para evitar la violencia que está enmarcada en el chantaje emocional fundamentalmente. Gracias, Diana. Bueno, a continuación démosle la palabra a Islendi. Listo. Bueno, yo lo centré en el acoso sexual en espacios públicos, que es como uno de los temas que más trabajamos con mis compañeras. Y por ejemplo, en los talleres que hemos hecho en el taller de Eva y en el día del 25 de noviembre, encontramos que el perfil del victimario en su mayoría es de adulto mayor y que el perfil de la víctima está en el curso de vida de adolescencia y juventud. También una de las experiencias de las participantes era que sentían miedo de salir solas y pues salir en la noche, pues porque el agresor o les triplicaba en fuerza o les triplicaba en estatura, entonces como que ellas preferían callar. Además también decían como existe un vacío legal existente, pues porque la ley no nos acobije, si voy a denunciar lo que me pasó no me van a prestar atención porque no pasó a mayores. También lo quiero asociar con la pregunta anterior, que era lo del consentimiento. Y sé que ustedes en redes sociales han visto una imagen que habla de si eres feo es acoso, pero si eres lindo es coqueteo. Y lo que me gustaría que la gente reflexionara es que entienda que todo tiene que ser consentimiento. Si yo digo, no quiero que tú opines sobre mi cuerpo, tienen que respetar eso porque es mi cuerpo. Entonces es como esa reflexión de que entiendan que no es no. Muchas gracias, Lenny. Palabra a la profe Omaira. Bueno, un poco conectando con lo que he venido señalando, y es el tema de cómo construimos efectivamente los espacios de mujeres y cómo construimos los espacios de hombre a partir de esa construcción histórica de lo que significa ser mujer o ser hombre. Cómo las mujeres habitamos efectivamente esos espacios, cómo habitamos la calle, pero no solo la calle, cómo habitamos la ruralidad, cómo habitamos los espacios del comercio, cómo habitamos todos estos escenarios, pero también cómo habitamos la casa. Entonces un poco se ha venido señalando que bueno, sí, podemos hablar de que estamos en un estado social de derechos, somos iguales, ¿no? Como que no hay ninguna disparidad. Pero lo cierto es que muchas de nosotras hemos tenido muchas veces las ganas de salir a caminar por una montaña o a caminar por una carretera sola porque queremos reflexionar y pensar. Y creo que todas hemos sentido en un momento dado la sensación de, hombre, si me voy me puede pasar algo. Y eso nos lo enseñan desde pequeñas. ¿Dónde puedes jugar? Bueno, entonces el patio es de los niños y las niñas estamos allí arrinconadillas en el lugar, ¿no? Y si nos atravesamos por la cancha, toma tu balonazo. Es decir, que cómo nosotros habitamos estos lugares es también cómo hemos construido un poco el concepto de mujer y de hombre, porque claro, legalmente es una cosa, pero cultural y socialmente es otra. Y básicamente las cosas no cambian porque decretes y cumplas, es cierto, porque básicamente la sociedad tiene procesos que, como ya lo señalé desde el primer momento, históricamente hemos estado pues en una situación de desigualdad, en una situación en la que no se nos han reconocido plenamente nuestros derechos, y eso lleva a que como habitamos estos lugares pues no sea igual, y que el consentimiento entonces aparejada con la anterior no tenga nada que ver. Es decir, se puede opinar sobre el cuerpo de la niña, de la mujer, y da igual, ¿no? O sea, no necesito preguntarle si quiere estar o no quiere estar conmigo, si quiere o no quiere hacer ciertas cosas, porque se entiende que es la mujer la que debe hacer esas cosas, porque su rol es más pasivo, o porque si está en la casa, pues debe cumplir con cierto rol.
o en la calle igual. Entonces, básicamente es cómo hemos construido también esos sujetos, ¿no? Cómo le damos valor, cierto valor distinto, y en ese orden de ideas no hay una igualdad y por eso no habitamos los espacios de igual manera. Perfecto, mi profe, muchas gracias. Bueno, démosle paso a María Fernanda. Bueno, pues todo este tema relacionado con el acoso, no solo nos sentimos inseguras en estos espacios públicos, no solo nos sentimos inseguras el transitar de noche o digamos también que una persona cuando estemos caminando pues nos persiga y nos sintamos intimidadas, ¿sí? También pienso que una forma de acoso que es fundamental y que se da mucho en los jóvenes es el ciberacoso, ¿sí? El que se da pues por medio de redes sociales, digitales, como, bueno, estando en relación de pareja, cuando existe ese intercambio de fotos o, bueno, videos y demás material, después se hace público, ¿sí? Entonces es como la integridad de la mujer, también todo lo que está relacionado pues con su cuerpo se ve expuesto ante los demás, ¿sí? Entonces es ahí donde pues se vulneran nuestros derechos, es ahí donde en muchas de las ocasiones también existe un chantaje y pues en muchas de las ocasiones jóvenes y chicas adolescentes no saben cómo manejar la situación. Entonces pienso que este ciberacoso es un tema que pues en muchos de los casos ha tocado a gran mayoría de los jóvenes y también se ha dado en todos los ámbitos. Bien, muchísimas gracias, María Fernanda. Finalizamos con Paula. Bueno, digamos que todo el tema, bueno, hablo del acoso sexual en espacios públicos desde la experiencia que hemos tenido con mis compañeras y también como toda la revisión documental y lo que hemos podido llegar a obtener a través de la interacción que hemos tenido con las mujeres en los diferentes espacios. Y es que si bien el acoso se puede presentar en los hombres, como ya sabemos, mayormente y en gran medida se presenta aún más hacia las mujeres y que es un tema que no, o sea, como que transcurre en la calle, o sea, la gente opina o piensa, como que piensa en la calle, o sea, transcurre en la calle y allí se queda y no pasó nada más y así podemos continuar y demás. Pero lo que no nos hemos puesto a pensar, digamos que lo que hemos hecho a través de la investigación es como decir, uy, es que algo está pasando, o sea, no es que solo quede en la calle, sino que hay una serie de consecuencias de la vida de la mujer a nivel emocional, a nivel de, digamos, de horarios, de transitar ciertas calles, de si vamos solas, de cómo nos vestimos y demás. Sí, o sea, no solo queda en este lugar, sino que hay algo más allá y pues es también lo que hemos querido y lo que queremos también lograr a partir, digamos, de la investigación que llevamos y es, no es un tema de más, no es como, ay, otra vez son exageradas, qué pereza, no se aguantan nada, sino que verdaderamente pues hay algo más profundo y que necesita darse a conocer. Profe, creo que tienes el micrófono apagado, profe Carolina. Perdón, gajes del oficio. Bien, muy interesantes las respuestas que nos han dado en esta tercera ronda de preguntas. Creo que también ha suscitado algunos debates en el chat que pues ya retomaremos también en el momento de establecer nuestro espacio, digamos, de intervenciones, pero pues los dejaremos allí, no los vamos a olvidar, por favor, ténganos paciencita, pero para englobar un poco como las respuestas que nuestras participantes nos han dado para esta tercera ronda de preguntas, vemos entonces en efecto que pues experiencias del acoso, experiencias de actos de violencia en espacio público son muchas, variadas, diversas y generalizadas e incluso normalizadas. Es decir, frente al ejercicio de aquello que veníamos hablando, de las violencias emocionales, de ese el escenario que pues ustedes también han venido dialogando sobre el chantaje emocional, cómo ese chantaje emocional ha repercutido en que aceptemos o no
sobre todo que sí aceptemos y veamos como un ejercicio normal estos actos violentos en espacios públicos, en un espacio que históricamente se ha concebido que no es apto ni adaptado para la mujer. Y es ver también cómo el espacio público y estos actos de violencia de una u otra forma también son un ejercicio de control precisamente que influye en la toma de decisiones y en asumir decisiones para la misma mujer, decisiones que inciden en su cuerpo, inciden en su manera de ver, en su imagen, que repercuten en la forma en que se relacionan con el mundo exterior, repercuten en los horarios, en las jornadas de poder acceder a ese espacio público como si fuese un espacio que aún sigue reservado para los hombres. Entonces, pareciese que estos actos que son cotidianos, que son comunes, que son normalizados, finalmente se convierten en otra forma de esa conquista, de ese control, de esa conquista del territorio del cuerpo de la mujer, precisamente evitando o asumiendo la mujer decisiones como evitar salir a ciertos horarios, a ciertos espacios, procurar siempre ir a tener esa sensación de inseguridad, de incertidumbre frente a lo que va a pasar en el mundo exterior, como un ejercicio precisamente de control y disciplinamiento. En ese ejercicio y en ese mismo orden o en este sentido, entonces pues tenemos una temática central que hemos venido como abordando durante todo el transcurso del conversatorio, pero que pues está y no está implícito, ¿no? Entonces, finalmente, pues el enfoque de este conversatorio es armonizar precisamente este tema con los objetivos de desarrollo sostenible, y específicamente con el número 5 que está denominado como igualdad de género. En estos momentos todo el mundo habla de dichos objetivos, de la responsabilidad, la necesidad de avanzar, de cumplirlos a nivel territorial, pero con un alcance global. Desde su experiencia, experticia, conocimientos, vivencias, ¿cómo consideran ustedes que puede avanzarse verdaderamente hacia el cumplimiento de este objetivo de igualdad de género? Entonces vamos a darle la palabra a María Fernanda. ¿Había iniciado ya con María Fernanda? No, creo que no recuerdo, profe. Bueno, pues frente a este objetivo número 5, yo pienso que, como si lo decían las profes, están estipulados nuestros derechos, se ve muy bonito en el papel, ¿sí? Pero pienso que se debe ir más allá. Debemos exigir que se nos cumplan previamente cada uno de nuestros derechos, ¿sí? Asimismo, pues generar y crear pues espacios en los cuales la mujer pueda desarrollarse, pueda ser una persona íntegra, y asimismo ya en el espacio de lo privado, como es en el hogar, que cada vez se concientice y se creen unas políticas públicas en las cuales se permita que a la mujer, estando pues siendo como estando en ese ámbito de lo privado, no solo tenga ese rol, digamos, de la maternidad, ese rol, digamos, como de ama de casa, sino también se le generen otras proyecciones y también pueda llevar a cabalidad pues cada uno de sus proyectos y metas, no solo pues digamos lo que se le ha impuesto frente a los cánones de la sociedad. Bien, muchas gracias María Fernanda. Vale, demos paso a la profe Mayra. Bueno, pues cómo avanzar en este sentido. Yo creo que, bueno, pues es importante señalar que fundamentalmente estas discusiones son importantes porque, claro, estamos discutiendo unas violencias que son basadas en género, ¿no? Y que efectivamente los datos han dado cuenta de las grandes dificultades que tenemos las mujeres a nivel global. Son datos estadísticos de Naciones Unidas y de todos los gobiernos, no es algo que nos hayamos sacado de pronto una idea que se nos ocurrió, no, esto está contrastado con datos. Es decir, más o menos el 90% de las personas víctimas de violencia sexual son mujeres. En el caso de los niños, hay mayor incidencia en las violencias sexuales contra las mujeres.
hay brecha salarial, ¿no? Esto está comprobado, es decir, que a los hombres se les paga más por las mismas labores que desarrollan las mujeres. Las mujeres tenemos 3 jornadas laborales, esto también lo vemos en este objetivo de igualdad de género, es decir, nosotras trabajamos, pero también tenemos que responder en la casa, lo cual nos deja agotadas físicamente precisamente por esos roles que culturalmente se han construido en la sociedad, que es una construcción histórica, como lo mencioné anteriormente, no es algo que haya ocurrido en los últimos 10, 15 años, no es algo que lleva siglos. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos avanzar? Pues yo creo que un primer avance es reconocer que existen las violencias basadas en género y que a partir de eso todos debemos comprometernos en la lucha y en la búsqueda de esa defensa por los derechos humanos. Es decir, es que estamos vulnerando los derechos de la mitad de la población del mundo. No estamos hablando de un pequeño grupo, estamos hablando de la vulneración masiva de derechos contra la mitad de la población del mundo. Y si la mitad de mi comunidad y la mitad de mi sociedad tiene sus derechos vulnerados, creo que es difícil avanzar. Entonces yo creo que un buen elemento es este tipo de conversatorios, como ya lo señalé también en el consentimiento. Es necesario que discutamos estos temas, es necesario que jóvenes, es necesario que personas mayores nos ocupemos de este tema en la academia, en la educación, en la salud, en todas las áreas, para lograr avanzar en la consecución de este objetivo tan importante. Gracias, mi profe. Bien, démosle paso a Paula. Bueno, digamos que frente a esta pregunta, yo lo pienso, estamos en el tema como el cumplimiento de nuestras leyes y demás, digamos, al tema legal aquí en Colombia, y digamos, como el cumplimiento en su plena totalidad, digamos, tomo como un referente la ley 1257 de 2008, que no solo nos habla de un tema de sanción, sino que nos habla también de un tema de prevención y de sensibilizar a las personas, pero también como un llamado o ese compromiso social que tenemos a hacerle frente, digamos, a estas violencias que se ejercen o pasan hacia las mujeres. Entonces, principalmente pensaría eso, digamos que un cumplimiento desde protocolos y también un tema de empatía y como humanización hacia el trato de las mujeres víctimas de violencia. Perfecto, muchas gracias, Paula. Bueno, démosle paso a Diana. ¿Cómo contribuir? Yo creo que principalmente quitándonos algo que Marcela Lagarde ha definido como el velo de la igualdad. En nuestra sociedad creemos que porque en una constitución reconocen que todos somos iguales ante la ley, hombres y mujeres, ya tenemos igualdad de género. Y ese velo de la igualdad nos impide reconocer que todavía estamos muy lejos de esa equidad entre hombres y mujeres, que todavía necesitamos la vindicación de muchos de nuestros derechos en la práctica social, no solamente en la ley. Es un gran avance que desde la ley estén contemplados, pero tiene que hacerse costumbre. Aquí es lo contrario, se hizo primero la ley para que después se hiciera costumbre. Entonces necesitamos que en la práctica cotidiana eso sea una realidad. Y cuando nos quitemos esa vela de la igualdad, podemos ser conscientes que hombres y mujeres necesitamos trabajar en pro de este objetivo. Nosotras, reconociendo las violencias y no permitiendo que ellas sigan perpetuándose en nosotras, en nuestros hijos y en nuestras hijas. Y en el caso de los hombres, que puedan ser coequiperos de este proceso y en cierta forma podamos llegar a negociar esos privilegios que han sido durante 3000 años ejercidos por ellos y que de alguna manera tenemos que empezar a negociarlos para que también sean nuestros privilegios. Necesitamos aliados en este ejercicio y lo podemos hacer en la medida de nosotras, dadoras de cultura, cómo formamos a nuestros hijos varones y a nuestras hijas. Y en el caso de nuestras parejas, que ellos también nos ayuden, y nuestros hermanos y nuestros amigos, que nos ayuden a ser conscientes en esa realidad, ser conscientes de la realidad y nos ayuden en este trabajo. Si no hacemos ese trabajo de coequiperos, quitándonos el velo de la igualdad todos y todas, la verdad este objetivo nunca en la vida se va a poder alcanzar. Gracias, profe Diana. Bueno, a continuación démosle paso a Valentina.
Bueno, yo considero que este es un tema que se debería tratar de manera social, que todos tenemos responsabilidad en el cumplimiento de la igualdad de género, y es que todos percibamos las cosas de una manera diferente. No es que los oficios de la casa solo los va a realizar, no sé, nuestra mamá o la hermana o la tía, sino que todo se debe hacer 50-50. No más en ese mínimo detalle de ejercer los roles que deberían ejercerse en el hogar, podríamos hacer un gran cambio, porque enseñaríamos a los niños, enseñaríamos a la familia que desde el hogar se debe fomentar esa igualdad. En el hecho del estudio también es importante, porque reconozcamos que anteriormente solo las mujeres podíamos estudiar las denominadas ciencias blandas y los hombres las ciencias duras. Entonces, ahí nosotras entonces no podríamos ejercer una ciencia dura porque somos blandas y tendríamos que ejercer las blandas. Entonces, nomás en eso, ver cómo ha ido cambiando, nosotros mismos percibir y dar crédito a esa evolución que hemos tenido y cómo todos podemos desempeñarnos en los mismos roles y ejercer lo mismo. Mirar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, a nuestro alcance, como estos talleres, como muchas más capacitaciones, y mostrarle a todas esas mujeres y a todos esos hombres que aún viven en eso de que somos iguales cuando en realidad no lo somos, ni siquiera en pleno siglo XXI, y mostrar, por ejemplo, a todas aquellas mujeres campesinas que creen que su función solo está en el hogar, que no, que ellas también pueden ejercer más funciones, que ellas también tienen la misma inteligencia, la misma fuerza y la misma virtud que los demás, y que todos somos iguales desde casa. Muchas gracias, Vanessa. Démosle paso a la profe Aida. Listo, profe, muchas gracias. ¿Cómo avanzar hacia el cumplimiento de los ODS por medio de este tipo de espacios? Sin embargo, un primer diagnóstico que puedo hacer con el desarrollo de este conversatorio es que realmente el espacio demuestra lo lejos que estamos de alcanzar este objetivo, porque lo primero que hay que hacer para darnos cuenta que hay violencias es identificarlas, y resulta que la gran mayoría de personas todavía no lo identifican, todavía piensan que es una idea de un grupo loco de mujeres locas, que estamos realmente locas, que no sabemos lo que estamos buscando, como que tienden un poco a demeritar estas investigaciones, estos estudios, estas aseveraciones, porque de una u otra forma lo que sucede es que estamos llamando a otras mujeres a darse cuenta de que esa zona de confort de muchos hombres pues no tiene justificación, ¿cierto? Y no tiene justificación de cara a una igualdad, ya sea material o real, como se discutía en el chat. Entonces, lo primero es que este tipo de espacios de diálogo, de reflexión, sobre todo de reflexión autocrítica, permitan darnos cuenta a todos en la sociedad, no solamente a las mujeres, sino a todas las personas que conforman la sociedad, de lo mal que estamos y de lo lejos que estamos para alcanzar este ODS de igualdad. Lo otro es involucrar a los hombres en tareas que tradicionalmente e históricamente han sido relegadas a las mujeres. Un poco el llamado que también hacía Diana, y es, no podemos hacer esta lucha o este descubrimiento o esta concienciación solas, necesitamos de los hombres, de nuestra familia, nuestras parejas, nuestros padres, nuestros tíos, nuestras segundas generaciones, los hijos, los nietos, las generaciones que vendrán de aquí hacia abajo. Creo que también el cine, el arte, la música son herramientas muy potentes, muy poderosas, porque ayudan bastante en el proceso de concienciación, es lo que consumimos a diario, independientemente de del profesión, el rol o el oficio que tengamos en la sociedad. También un ejercicio que proponía la profe Omaira en uno de los talleres era identificar qué tantas mujeres expertas existen en el campo de cada una. Y nos vamos a dar cuenta que no es que no hayan, sino que no las tenemos identificadas. Ejercicios como esos, como ejercicios que aparentemente son tan simples, creo que son muy poderosos en el descubrimiento o en la concienciación y en el cumplimiento efectivo de este ODS particularmente. Realizar procesos investigativos que también vinculen una perspectiva de equidad de género y de equidad entre hombres y mujeres.
realizar cátedras transversales, interdisciplinares, este tipo de espacios que se nutran no solamente desde el derecho, sino desde otras profesiones, y a los cuales no solamente participen mujeres, sino también hombres, porque como les decía, este cambio no lo hacemos solas. Darnos cuenta también de que la violencia está inmersa en el lenguaje, ¿cierto? Cuando entendemos la connotación de que no es lo mismo zorra o zorro, ¿cierto? O no es lo mismo hombre público que mujer pública, nos damos cuenta que ahí hay algo que está mal, funcionando mal o funcionando de manera inequitativa o desigual. Y empezar por uno mismo, el cambio empieza por uno mismo. Gracias, profe Aida. Bien, démosle entonces paso a, se me perdió la cuenta, a Paola. Vale, pues entonces hablando ya de cómo se puede llegar a cumplir el ODS número 5, teniendo en cuenta pues ya todo lo que hemos hablado, concuerdo con la profesora Diana y con la profe Aida. Digamos que una de las anotaciones que son importantes es que en varios de los espacios en los que hemos participado con mis compañeras, con las docentes, la mayoría de los asistentes o de las personas que participan somos mujeres. Entonces que digamos estamos haciendo una introspección, estamos hablando, estamos contando nuestras experiencias, que es algo muy importante, pero digamos que los hombres participen en este tipo de espacios hace que de alguna manera, si ellos, digamos, no vivan la violencia como la vivimos nosotras, porque nosotras nos apasiona, es porque sabemos lo que se siente tener miedo, lo que se siente tener que pensar en qué me voy a colocar, qué me voy a poner, por dónde voy a pasar, a qué hora voy a salir, con quién voy a salir. Entonces digamos que de alguna manera también debemos hacer que, o intentar hacer que ellos entiendan qué es lo que se siente o qué es lo que nosotros las mujeres percibimos por medio, digamos, de estos espacios participativos en donde ellos también puedan escuchar cuáles son, qué son las cosas que nos suceden, qué sentimos y por qué es importante trabajar en eso. También, digamos, me parece importante que, digamos, una de las características importantes del acoso callejero es la brevedad en la que se presenta la violencia o el acoso, y en que esta brevedad y digamos el desconocimiento del poder del victimario hace que sea más difícil que nosotras las mujeres podamos denunciar. Entonces digamos que siempre nos rendimos porque sabemos que es complicado, pero digamos una de las formas de visibilizar esta violencia y de hacerla notar es intentando, o sea, intentamos denunciar, también investigar sobre este tipo de violencias, o sea, hacer de que ya esa invisibilización, esa normalización de la violencia pare. Estos espacios desde lo que podemos hacer muchísimas cosas. Muchas gracias, Paola. Bien, digamos que ya hemos terminado nuestra ronda de preguntas. Esta última pregunta, en efecto, digamos que nos trae muchos retos frente a cómo alcanzar realmente este objetivo, y como lo planteaban nuestras invitadas, a pesar de que tenemos grandes avances, grandes trayectorias recorridas por parte de las mujeres y de los géneros en sí, porque pues no es solo el ejercicio desde el género femenino, sino también todo el reconocimiento de las posibilidades de género y de construirse, reconstruirse, replantearse como géneros, tanto de hombres como mujeres, como de géneros diversos. Todavía, a pesar de todas esas trayectorias generadas, finalmente estamos todavía lejos de alcanzar este objetivo, que concuerdo con lo que mencionaba la profe Diana. Tal vez el objetivo no debería llamarse igualdad de géneros. Esto podría, en términos también de lingüístico, de lenguaje y de discursos, parecer y hacer parecer que ese objetivo ya lo hemos alcanzado con el mero hecho de contener o tener una igualdad legal, una igualdad en términos de derechos. Pero ¿qué pasa con aquello de la equidad? ¿Y qué pasa con ese ejercicio precisamente de poder comprendernos en este elemento, no solo de un tema de tolerancia, sino de respeto y de reconocimiento del otro como sujeto, como ser humano, más allá de las discusiones
políticas, económicas, sociales, culturales que pueda existir, creo que el llamado aquí también es a ese ejercicio de reconocimiento del otro como ser humano. En el chat tenemos un amplio debate y eso me parece supremamente fabuloso, rescatable, porque finalmente estos espacios que procuran, y como ustedes lo han mencionado, tener estos espacios que permita poner en la mesa y dialogar, discutir, plantear posiciones respecto a esta temática, nos puede estar acercando por lo menos a darnos o construir nuestros propios conceptos y nuestros propios criterios sobre la temática en particular. Y las discusiones, los debates son para eso, precisamente para darle apertura a aquellos escenarios convergentes, pero también divergentes con respecto a lo que estamos abordando y trabajando. No se trata aquí de convencer a nadie, se trata de construir unos criterios propios particulares a partir de las diversas perspectivas que se plantean, desde las diversas posturas que se establecen, y precisamente de ese diálogo a partir de experiencias, de estudios científicos, de ejercicios investigativos, académicos, pero también de esas vivencias y experiencias particulares que particularmente como género femenino vivimos, ¿sí? Me voy a permitir, digamos, como hacer algunas lecturas frente al chat. Son las 10:36 de la mañana, pues procuraré hacer una lectura genérica, sí, en términos globales de estas preguntas, observaciones, comentarios que han dispuesto nuestros asistentes en el chat, no sin antes recordarles que tenemos dispuesto el link de asistencia, que ya también copio en el chat de nuevo para que por favor registremos nuestra asistencia a la jornada de hoy. Bueno, nos dice Nicolás David Barreto Silva, ¿qué hay en la ley que pueda hacer un hombre que no puede hacer una mujer? Precisamente existe la igualdad ante la ley. No todos los de la rama legislativa ni judicial son hombres. Creo que Dianita levantó la mano. Sí, yo tengo especial interés en esa pregunta porque creo que esa pregunta engloba la principal reflexión de este objetivo de desarrollo sostenible. Y es que nosotros concebimos en nuestros territorios que porque está consignado en la ley, ya se hizo la conquista, ¿sí? Me refiero a que en el momento en que las mujeres adquirimos la posibilidad de ser ciudadanas y compartir esos derechos que constitucionalmente nos han sido otorgados, la sociedad en general considera que hay igualdad. Entonces, claro, yo le respondería, claro, en la ley no hay absolutamente nada que no compartamos, ¿cierto? El Código Penal nos aplica a todos por igual, el Código Civil, la Constitución, estamos completamente de acuerdo. No hay ninguna diferencia. Pero si vamos a la práctica, lastimosamente no podemos gozar con los mismos privilegios, esos mismos derechos. Un ejemplo sencillo, el derecho a movilizarte libremente. A la libre movilización. Nosotras no lo tenemos porque a diario sufrimos acoso callejero. El otro, la libertad, por ejemplo, de decidir nuestro trabajo. En muchas ocasiones no lo tenemos porque desde muy pequeñitas nos otorgan las labores de cuidado y a veces no podemos salir de esas labores de cuidado y desde muy pequeñitas nos quedamos en casa y no hay posibilidad ni de ejercer el derecho a la educación, ni ningún otro derecho. Entonces, sí, puede que la ley nos contemple como iguales, pero la práctica no sucede. Gracias, profe Diana. Otro de los comentarios que surge, bueno, también de Nicolás, cuando se habla de que el espectro de la mujer en una construcción social, de la mujer, una construcción social excluye la visión y comprobación científica
de que tanto la mujer como el hombre tienen sus respectivas características en comportamiento, maneras de expresión, etcétera. Un claro ejemplo, la testosterona y la progesterona. Bueno, creo que más adelante hay respuestas frente a este escenario muy biologista que nos plantea Nicolás Barreto, que finalmente, digamos, también ha sido desestimado por muchos estudios científicos. Entonces pasemos a otro comentario de Edison Fernando Monroy. Nos dice: es difícil poder comprender por qué en muchos de los casos se puede observar que las mujeres prefieren resistir la violencia para proteger un trabajo, una relación sentimental. Los hijos son otro impedimento. Me pregunto, ¿cómo la ciudadanía debe actuar para tener una respuesta oportuna, para hacer entrar a estas personas, mujeres, en razón? Felicidades, un tema sin voz ni voto. Profe Omaira. Sí, gracias. Ahí en el chat un poco también le contestaba a nuestro interlocutor que digamos que un primer ejercicio que debemos hacer como sociedad es no revictimizar a las víctimas de violencia. Generalmente cuando nos enfrentamos a estos escenarios decimos, pero es que es más boba, ¿por qué se aguanta? Pero sí ve, pero es que ¿por qué? Pero nunca pensamos por qué ese hombre maltrata. ¿Cuál es la razón para que ese hombre golpee? ¿Por qué los hombres golpean? ¿Por qué violan? O sea, ¿por qué? Nunca recriminamos el acto de violencia, sino recriminamos por qué la mujer se aguantó. El día de ayer vivíamos un episodio terrible en Colombia en el que una mujer, digamos, tuvo una tentativa de feminicidio con una hacha. Y entonces afirmaban que ya ella sabía que este individuo pues era una persona violenta y que pues ya había tenido algunas muestras de que había violencia. Dentro de su entorno y dentro de sus prácticas religiosas, ella asistía a un lugar de una cosa muy extraña, que ni siquiera recuerdo su nombre, en el que un poco la afirmación era que el matrimonio es para siempre, que tal, que más bien que aguantara. Y digamos todo su entorno social la llevaba a que si una mujer se separa, pues está fracasando, ¿no? O sea, más o menos está perdiendo su legitimidad como en esa comunidad. Frente al tema del trabajo, claro, es muy fácil decir, bueno, si mi jefe me está acosando, que eso en particular, yo creo que también todas las mujeres que hemos trabajado y lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, mucho más, cuando estamos mucho más jóvenes. Y claro, es enfrentarse a jefes acosadores que usted además no sabe exactamente porque la sociedad no nos prepara para eso. Es decir, cuando nosotros somos niñas y adolescentes, nadie nos habla directamente de, oiga, su jefe puede llegar a ser un acosador. Y entonces nosotras muchas veces nos enfrentamos a ese escenario sin haberlo dialogado previamente y no tenemos las herramientas suficientes, ¿no? No tenemos herramientas para hacer frente a esa circunstancia. Y mucho más si su vida depende de ese salario o si su carrera depende de escalar en esa empresa, pues ya ahí nos están poniendo en una desventaja porque somos nosotras las que tenemos que renunciar o es ese jefe acosador el que debe dejar de acosar e irse. Entonces fíjense cómo ponemos el foco en la víctima nuevamente porque es ella la que debe validar sus derechos. Perfecto, muchas gracias, profe Mayra. Angie Stephanie Sánchez nos dice: la violencia contra la mujer puede causar problemas en la salud mental y física a corto y largo plazo. La violencia y el abuso no solo afectan a las mujeres involucradas, sino también a sus hijos, familiares y comunidades. Afecta a toda una red social, desestabilizando todos los micro y macrosistemas de un individuo. Gracias, Angie. Bueno, más adelante también tenemos algunas preguntas, respuestas entre los mismos asistentes. Carolina Rodríguez nos recordaba que el acoso sexual también es digital, no es necesario un espacio físico, ante lo cual también nuestras invitadas nos venían haciendo claridad frente, incluso entra una discusión allí, que en efecto el escenario digital, las redes y demás ya es un espacio público en sí mismo y por ende también el ciberacoso que nos refería una de nuestras invitadas es una práctica también extensiva. Hasta qué punto también estos escenarios que son digitalizados son espacios también de una u otra manera públicos, también nos están convirtiendo en esos escenarios de control, de territorialización y de control del territorio del cuerpo de la mujer. Bueno, más adelante
tenemos a Paola, que nos menciona las instituciones que deberían proteger y defender los derechos de la mujer, por ejemplo la policía, se han vuelto victimarios potenciales. Un claro ejemplo de todo lo que está ocurriendo hasta hace muy poco, y que pues ha generado también una serie de dificultades y de planteamientos y de replanteamientos a nivel nacional sobre la seguridad que sentimos, la seguridad percibida y la seguridad realmente brindada. Angie Stephanie nos vuelve a decir: vivimos en una sociedad donde las mujeres competimos de una manera insana entre nosotras mismas. Entre mujeres ejercemos violencia psicológica, desmeritando el cuerpo de las demás, comportamiento motivado por la envidia, los celos y otros sentimientos y emociones que atentan contra nuestras semejantes. Ante eso, creo que la profe Aida quiere hacer alguna acotación. Sí, un punto de vista personal, y es que creo que eso es lo que nos han hecho creer a nosotras, es decir, nos han enseñado a competir, o nos han puesto a nosotras mismas, porque pues así es más fácil lograr mantener la estabilidad del patriarcado. Entonces creo que eso es como una mentira que nos han hecho creer, y nosotras nos lo hemos creído. La idea es entender que no es así. Gracias, mi profe. Ángela Ávila nos plantea: buenos días, ¿realmente se puede hablar de recuperar los derechos de la mujer sobre su cuerpo cuando en sí estamos buscando por primera vez establecerlos? Porque los pocos derechos que se nos han otorgado son con límites y mediocridad. De igual, es importante tener en cuenta que en muchos casos nosotras, las mujeres, también aportamos para vulnerar nuestros derechos. Ser conscientes que en muchas oportunidades los estereotipos de una mujer nacen de entre nosotras y de nosotras mismas. Bien, creo que esto también lo han planteado nuestras invitadas frente precisamente a esa pedagogización y digamos los escenarios de crianza como ejercicios pedagógicos también frente y de instauración de estereotipos. Karen Melissa también, bueno, responde a Ángela, pero es que esos estereotipos no son tan de nosotras, es más tratamos de cumplirlos porque muchas veces buscamos una aceptación, aunque sea entre o frente a otras mujeres. Mi punto es que estos estereotipos no son recientes, son pequeñas idealizaciones de hombres ante mujeres. Y sobre los derechos realmente no es que los recuperemos, sino que queremos es que se establezcan, que se creen completamente y no a medias. Bien. Tendremos también por aquí algunos otros comentarios. Bueno, ahí continuamos con nuestras aseveraciones y respuestas en el chat. Tenemos otro nuevo, el de Jairo Diego Fonseca. Bueno, Jairo dice: Nicolás tiene razón, en mi parecer de nada sirve generalizar al hombre como único agresor, ya que también hay abuso por parte de las mujeres. Entiendo que todo brota del contexto en que se forma el sujeto, sea masculino o femenino. Debemos identificar los actos violentos y generar un cambio en la cultura de los sujetos en una edad temprana, donde se capte fácilmente conocimiento y ética para que la persona crezca con fundamentos de respeto a las personas que le rodean, pero no pasar a adoctrinar. Muchas gracias, Jairo, por tu aseveración. Dana Domínguez nos plantea: se debe tener en cuenta la neuropsicología y género. Es incuestionable que las experiencias y aprendizajes en entornos socioculturales reestructura y reorganiza el cerebro, recablea las redes neutrales. Se ha demostrado con estudios de personas, sin importar el sexo biológico, sino su capacidad, vida, profesión y concepción mental. Si hablamos de biología, el cerebro no evolucionó para poder manejar un computador o pilotear una nave espacial y tantas cosas más, pero puede realizar esto y muchas cosas más gracias a las estructuras conseguidas mediante selección natural para adaptarse a otro tipo de demandas en medios naturales y sociales, muy distintos a los de nuestro tiempo. En definitiva, las condiciones externas de un entorno social y cultural condicionarán la sinapsis neuronal de cada persona, posibilitando capacidades, aptitudes, modos de pensar, sentir y comportarse.
Bueno, muchas gracias, Dana. No sé si alguien quiera mencionar algo al respecto de lo que menciona Dana, o continuamos leyendo nuestros comentarios. De pronto, si alguno de los asistentes quisiera hacer uso de la palabra, del micrófono. Me dio la palabra, sí. Edinson dice que me gustaría pedir la palabra. Edinson Fernando Monroy. Continúa, Edison. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, pues por el tema, me parece interesante, la verdad, desde mi experiencia personal, estudiante de 10º semestre de la Fundación Universitaria. Yo opino que la violencia hacia las mujeres es de la familia, más que todo. O sea, realmente el primer lugar de violencia es la familia. Yo hace poquito tuve la oportunidad de conocer un caso de violencia intrafamiliar y llevarlo hasta la comisaría del municipio, y me doy de cuenta que se deja trabajar estas personas que tienen el deber de administrar justicia o de mostrar esos canales para poder defender a estas mujeres. Y lo que me di cuenta fue que el abogado que asesoró a la persona, a la otra persona, la contraparte, Edison. Edison. Me parece que se le cortó la señal. Está interesante lo que nos estaba contando. Pero sí. Algo que Edison decía, que era que las violencias vienen desde los hogares, es muy cierto. El lugar más inseguro hoy en nuestro país para las mujeres y en el mundo son sus propios hogares. Y eso Edison tiene muchísima razón. El primer lugar donde recibimos violencia es la violencia intrafamiliar, y luego se extrapola a todas las demás violencias, ¿no? La violencia de pareja. En el caso, por ejemplo, de las niñas que salen a uniones maritales tempranas, está en la mayoría de los casos, en un 70% de los casos, lo hacen o para huir de la pobreza o para huir del maltrato físico y psicológico que sufren en sus propias casas, y por eso terminan casadas con 13 años con hombres de 25. Y es un poco provocado también por lo que hay en los hogares y las impulsa. Gracias, Diana. Bueno, continuemos entonces con algunos de los comentarios que tenemos en el chat, en el panel. Solange Carrero nos plantea algo bastante interesante. De modo personal, considero que en primer lugar, estos estudios e investigaciones no tratan de revictimizar a nadie. Considero que todo es equitativo, igualitario. Lo que pasa es que la sociedad, a pesar de que estamos en el siglo XXI, sigue siendo lo mismo de siempre. Evolucionamos y a la vez no lo hacemos. Entonces, finalmente se puede concluir que de qué nos sirve tanta investigación, tanto estudio, si no sabemos qué hacer con tanta verdad. Muchas gracias, Angie. No sé si alguna de nuestras panelistas quisiera comentar algo al respecto. Profe Mayra. Las mujeres no teníamos ni siquiera derecho a opinar, ni siquiera derecho a escribir, ni siquiera derecho a votar. Y fue todo el ejercicio político, académico, social, de movimientos sociales, de movimientos políticos, que han posibilitado el hecho de que nosotras hoy estemos acá, dando nuestra opinión. Esto es un gran avance. Esto hace 100 años, nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas no lo habrían podido hacer, o por lo menos no les hubieran prestado atención. Les hubieran dicho, ya están esas manadas de locas, están
hablando ahí. Bueno, todavía lo dicen, pero ahí vamos, con cifras en mano, ahí dando un poco como todas estas importantes discusiones que nos llevan a mejores mundos. Y yo sí estoy convencida de que vamos por mejores mundos y estamos construyendo mejores mundos y mejores escenarios para nuestras niñas, para nuestras jóvenes, y vamos por ello y seguiremos en ello. Sí, perfecto. Recordemos igual que la verdad también es como tan subjetiva y los estudios científicos, investigativos, académicos y demás procuran o quieren hablar de realidades más que de verdades. Entonces, sí es más complejo hablar de qué hacer con tantas verdades en la medida que cada quien construye o que generamos diversas verdades, y eso creo que es una apuesta en términos de precisamente colocar en discusión todas las posturas y las perspectivas. También entonces Nicolás había solicitado la palabra, entonces Nicolás, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Me presento, yo soy Nicolás Barreto, soy estudiante de la profesora Aida de primer semestre, y pues bueno, hablo en calidad de ser humano en especial. Obviamente pues no soy mujer, pero hablo en calidad de ser humano, de defensor también de los derechos humanos. Y pues en primer lugar quisiera decir que debemos ir a la raíz de los problemas como tal, porque si no se tratan los problemas en su raíz, no se van a poder solucionar en las ramas, ¿no? Pero entonces, como lo proponía en un chat, que creo que pues no lo alcanzaron a leer, hay que considerar todos los ámbitos, y los ámbitos sobre todo particulares o individuales. ¿Por qué? Porque digamos, pueden haber hombres, tanto hombres como mujeres, que tienen problemas de drogadicción, que tienen problemas de alcoholismo, de problemas psicológicos, y pues evidentemente si no se tratan esos problemas desde lo individual, no se va a poder solucionar nada en la sociedad. O sea, el hecho de que nosotros generalicemos y digamos que esto es una cuestión de género, de violencia de género, perdón, no va a solucionar los problemas objetivos de nuestra sociedad, que compete evidentemente tanto a hombres como a mujeres, en todo aspecto. Entonces, pues mi premisa en cuanto a esto es que la violencia no tiene género, porque entonces no se daría la violencia, por ejemplo, de hombre a hombre o de mujer a mujer. Entonces mi premisa es esa, que no existe la violencia de género y que debemos ir al punto en específico, a la raíz del asunto, para poder desarrollar o solucionar todos los problemas que aquejan nuestra sociedad. Gracias. Gracias, Nicolás. ¿Alguna de nuestras panelistas quisiera dar alguna respuesta, Nicolás? Profe Aida. Bueno, pues es un poco reiterar lo que ya había escrito en el chat con todos los soportes, fundamentos de encuestas, y es que argumentar que no hay violencia es una falacia, es centrarse de pronto en el deber ser, que es tan bello, en la utopía, pero es emitir un juicio de cara y de espaldas a una realidad que nos aqueja. Es como un poco querer tapar el sol con las manos cuando las investigaciones, digamos un poco la misma dinámica de este conversatorio ha demostrado que la cuestión está lejos de alejarse de una violencia. Solo eso, gracias. Gracias, profe. Profe Omaira. Sí, un poquillo para complementar, la violencia de género sí existe, o sea, las violencias basadas en género. Digamos, los datos son especialmente claros. Ahí subía un poco unos datos de la incidencia y que también Diana nos colaboraba poniendo los datos de la incidencia en las violencias, por ejemplo, sexuales. Esas violencias son concentradas mayoritariamente en mujeres. La violencia intrafamiliar, la inmensa mayoría de mujeres, de víctimas son mujeres. El
El acoso callejero, la inmensa mayoría son mujeres. Las violaciones sexuales, la inmensa mayoría son mujeres. Las agresiones físicas en el ámbito familiar son mujeres. Y claro, que también eso construye un imaginario violento sobre los hombres, claro, y los hombres de alguna manera también pueden sufrir violencias basadas en género sobre estas construcciones que Juan Bonino con el tema de las nuevas masculinidades nos pone, como por ejemplo los episodios más violentos para los hombres son su adolescencia, porque ellos tienen que imponerse y tienen que ponerse como yo soy el macho y yo aquí puedo, y tienen que violentar. Y claro, efectivamente vemos que por ejemplo hay mayor incidencia de accidentes de tránsito en hombres, es decir, las aseguradoras ya han demostrado que aunque digan que las mujeres conducimos peor, lo cierto es que nos estrellamos menos. Y bueno, básicamente todo esto, ¿por qué? Porque no hay que tener miedo, porque yo sí puedo, porque yo soy berraco, y entonces eso nos lleva a ponernos en riesgo, lleva a los hombres a ponerse en riesgo. La violencia, por ejemplo, las cárceles están más llenas de personas del género masculino, también asociado a este tema de los repartos de roles de género, ¿no? Entonces, usted hace esto y usted es un macho y usted es un berraco y usted sí puede, y todo esto también es violencia contra los hombres, naturalmente. Pero que hay una incidencia mayor en este tipo de violencias hacia las mujeres, claro que sí, y corresponde a una construcción histórica, Nicolás, no es algo que uno, como te decía Aida, no es algo que quisiéramos, no quisiéramos que pasara, y por eso el conversatorio, pero es algo que pasa, y eso está contrastado en los datos. Cuando hay una diferencia tan abismal entre víctimas de uno y otro género o sexo, pues lo hay. O por ejemplo las comunidades LGTBI también, ¿no? O sea, toda la violencia que ellas tienen que sufrir solamente por expresar su forma de querer y su forma de vivir de una manera diferente. Entonces, evidentemente que sí hay violencias basadas en género, claro que sí. Bien, muchísimas gracias, profe Omaira, profe Aida, profe Diana, a Valentina, a Paula, a Slendi, a Paola, a María Fernanda, que han sido nuestras panelistas para el día de hoy. Lamentablemente, pues la temática es tan amplia, tan diversa, tan enriquecedora, que quisiéramos quedarnos más tiempo, pero pues ya se nos está agotando el tiempo en las cámaras, en estos ejercicios virtuales. La profesora Aida proponía realizar una fotografía final con los asistentes que todavía nos continúan acompañando en la jornada final. Finalmente, pues también de una u otra manera también agradecer a todos nuestros asistentes, a las personas que se han conectado en la mañana de hoy con este conversatorio, con todos los espacios también que ha generado la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales, y pues que en últimas también esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Julieta, habías pedido la palabra, si te parece podemos hacer una fotico y luego te daríamos la palabra porque ya se nos está agotando el tiempo. Entonces podríamos de pronto encender nuestras cámaras para darnos este privilegio de vernos los rostros y podernos tomar una fotico, un pantallazo de este encuentro como un recuerdo de este ejercicio. Ya, entonces espérenme y habilitamos para que aparezcan más. Nos avisas para sonreír, profe Caro. Sí. Para pasar con nuestro mejor ángulo. Porque son varios asistentes, entonces no me está permitiendo ampliar un poco el mosaico para que podamos salir un poco más personas. No me dejó. Bueno, entonces, bien, creo que ya. Bueno, entonces invitamos a todos nuestros asistentes a que activemos nuestras cámaras para poder entonces tomarnos nuestra fotico respectiva, verles sus bellos rostros, sus agradables y completos rostros para que podamos vernos el día de hoy. Entonces, ¿estamos listos? Para que por favor, listas y listos, para que por favor nos regalen una sonrisita, nos digan chicha.
Bien, invitamos nuevamente, nos acompañan a que activen sus cámaras. Hay algunas personas que todavía no están un poco tímidos, estamos un poco como, no sé si el frío, el tema nos ha dejado perplejos que no hemos querido activar nuestras cámaras. Invitamos de nuevo a que podamos habilitarlas para darle paso a nuestra asistente que había solicitado la palabra. Nuevamente una sonrisita, por favor, para estas cámaras. Bien, ya estamos activando de nuevo nuestras cámaras. Perfecto. Agradecemos a las personas que nos acompañan y que están activando sus cámaras en estos momentos.